Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera en un burro, se había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como la muchedumbre aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Los dinteles, levantaos puertas antiguas. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es el orbe y sus habitantes. Él sentó sobre los ríos. El Rey de la gloria. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos siglos. Amén. Amén. Despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espada a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él los salve. Todos me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies Abandonado. de mí, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó sobre todo nombre. Ya Honor y gloria a ti, Ponlo de aquel lado. Señor Jesús. Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano y dígale, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciada la bendición, manos una copa de vino, y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Para el perdón de los pecados. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío,
si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado, es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También este anda con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pero hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes
y a los ancianos, diciendo: entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con este hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A vosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad al procurador, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Y se quedaron: el rey de los judíos. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Vamos a ponernos de rodillas. Contemplamos a Cristo en la cruz que era el telea para servirlo. Al atardecer, Pilato lo envolvió en una gran piedra hasta el sepulcro. Se reunieron. A los 3 días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día,
no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo de Ramos se lee la Pasión de Cristo, también el Cántico del Siervo. Y para nosotros es un contemplar a un Jesús que primero fue traicionado, que sintió la traición y sintió la noche de nosotros cuando Él celebró el Domingo de Ramos. Y el Papa decía que lo abandonó sus apóstoles, sus seguidores, lo abandonaron, lo dejaron solo, lo traicionaron, lo traicionó Judas. Se sintió ese momento muy fuerte. Cristo, como verdadero hombre, sintió esa situación de estar solo, de ser traicionado. Nosotros en algún momento hemos sentido una traición, hemos sentido un abandono cuando Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Cristo todo esto lo lleva a un culmen muy especial por el amor, porque para eso ha venido, para dar la vida por todos nosotros. Y en ese amor Cristo vence pues la ignominia de la cruz, todo lo que sufrió, los golpes, las humillaciones, la gente que meneaba su cabeza, la gente que le decía: sálvate, si en verdad eres hijo de Dios, todas las injurias. Claro, nosotros no somos Dios, no tenemos esa fuerza que Él tiene, pero nos muestra ese camino. Un camino que por medio de la cruz, por medio del dolor, nos hace el Señor que nos levantemos de un estado muy difícil, como lo ven a Él en amor, a vencer esa cruz y a abrazarla, porque por medio de su cruz nos ha redimido, nos ha hecho hijos de Dios, nos da ese amor, ese entusiasmo. En estos momentos, en el mundo entero, estamos padeciendo una pandemia, una situación muy difícil. Entonces, fíjense cómo a veces nosotros mismos podemos traicionar a Cristo y podemos traicionar a los hermanos. Cuando mi corazón se cierra, cuando estamos en contra, es pues ahora sí que desinformar o causar un pánico, si se puede decir la palabra. Eso no es correcto y podemos, hable que somos, lo pequeño que somos. Ya lo dijo el Santo Padre, que estamos todos en la misma barca y juntos con el amor de Cristo en la cruz podremos salir adelante. Esta Semana Santa igualmente le decimos a la gente: quédate en casa. Por medio de estos recursos tecnológicos podemos llegar a mucha gente y podemos compartir esa esperanza. Ustedes mismos en su casa, dar gracias a Dios para iniciar estos días de rituales, de misas largas con lecturas extensísimas. No solamente es eso, sino es nuestra adhesión a Cristo, así como Él subió a la cruz, así como Él, como Hijo de Dios, Él se dio a conocer. Cuando le preguntaban: ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. No hace mucho, sino algo actual,
Es Cristo hoy y siempre. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es el mismo que viene a renovar nuestra fe, a impulsar. Antes de hablar también tenemos que escucharnos a nosotros mismos, ¿sí? Pues embotada por muchas cosas. Vamos a pedirle a Dios que por las calles de la parroquia y la gente, así como en muchas parroquias de Monterrey, de muchos otros hermanos sacerdotes, que al paso del Santísimo, la gente salía con sus palmas, tradicionamos. Vamos al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, nos haga nuestro arzobispo que el día de hoy está sirviendo, llámese seminario, hospital, estudios, parroquias, para el servicio de la comunidad, para hacer presente a Cristo vivo en medio de la comunidad. Y Dios quiere que estemos firmes en la fe, en la esperanza y sobre todo sin abandonarlo, pero las personas de todas las razas, de todos los pueblos, de todas la fe plena y ánimo, ¿verdad? A la persona que tienes a un lado, pues ahorita no podemos tocarlos, ¿no? Sí, nuestros templos parroquiales están solos, pero diría que están más llenos que levantaba su mano, gente que se ponía de rodillas, llorando. Es que esa alegría reine en nuestro corazón y que ustedes nos va a traer algo mejor. Desde luego que pedimos su amor para que esta situación de esta pandemia ser muy responsables y que los gobernantes, la Secretaría de Salud, nos iniciemos, nos venga a todos a traer en el nombre del Padre. Sí, creo. Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha nacido de la Virgen María, padeció Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, elevemos a Dios nuestras súplicas, pidiéndole a Dios por todas las necesidades. Decimos todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos a Dios nuestro Señor por nuestros gobernantes para que velen por el bien común, especialmente en esta situación de pandemia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el Papa Francisco, los sacerdotes, obispos de todo el mundo, para que seamos testimonio de esperanza en medio de la comunidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos al Señor también por todos los médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal sanitario, personas de protección civil, de la policía, de todas las personas que están para el servicio de los hermanos, para que el Señor los bendiga y les dé salud. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por todas nuestras familias, para que gocen de salud de alma y cuerpo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento, cada uno de nosotros en silencio ponemos delante de Dios nuestra petición. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre bueno, las súplicas que te hemos dirigido con fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y este vino son ofrendas para ti, Señor. Este pan y este vino serán mi salvación. Tómalos, transfórmalos, ansioso estoy, Señor, de comer y de beber del cuerpo y la sangre de Jesús. Transfórmalos,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo es el Señor, Dios poderoso. Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos